Que Dios les bendiga. Damos gracias por esta oportunidad nuevamente de permitirnos en este día entrar a sus hogares para compartir juntamente con Freddy este programa. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a todos los hermanos, a todos los que comparten este tiempo con nosotros. Y bueno, le damos gracias al Señor. Queremos enviarle un saludo a todos aquellos buenos que se están añadiendo al canal de YouTube. Y bueno, y si tú no lo has hecho, pero es el primer día que ingresas, te animamos a que te puedas suscribir y ponerle la campanita ahí, Freddy. Claro, así pueden recibir notificaciones de cuando hay videos nuevos, te pueden estar más al tanto de lo que pasa en el canal. Bueno, el objetivo de este día es querer compartirles con ustedes algo importante, como todas las cosas que siempre tratamos, con el tema del desarrollo de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y este día quisiéramos hablar un poquito acerca de las distracciones. Algo muy común en los seres humanos, ¿no? Sí, somos muy distraídos. Yo más todavía creo. Ayer miraba el partido, la jugada del último, faltando 2 minutos de gol de Suárez, ¿no? Sí. Fíjate vos, ¿no? Todo lo que hicieron para poder aguantar el marcador hasta lo último y se distrajeron en dejar libre a un jugador que es tan peligroso dentro del área. Lo dejaron solito, le cayó la pelota y... Pero es parte también de la vida, ¿no? Perdieron el partido, pero a veces podemos perder el partido de la vida por causa de las distracciones. Por eso los deportistas, los futbolistas hacen tanto énfasis en entrar concentrado, ¿verdad? Sí, sí. Dice que hay que estar concentrado. Una de las claves está en estar concentrado los 90 minutos en el juego, en lo que se entrenó, ¿no? Y nosotros nos entrenamos también, ¿verdad? Nos entrenamos a través de la palabra del Señor, nos entrenamos a través de la comunión con el Señor, pero si nos entrenamos y después no estamos concentrados puede pasar un gol en la hora, ¿verdad? Fíjate a tal grado, ¿no? Si lo llevamos al ámbito de fútbol, ahora que desarrollamos un poco, que la concentración no solamente tiene que ser planificada dentro del partido, sino que no obstante, ellos mantienen algún par de días antes, estando concentrados para estar bien enfocados en lo que va a ser un cortejo de un partido de fútbol, ¿no? O sea, si será de gran importancia el no distraerse para poder estar con todas las energías y con toda la fuerza necesaria para poder, cuando lleguen a la cancha, dar el máximo de potencial para poder ganar, ¿no, Freddy? Y eso nos muestra cómo varía, así como varía el nivel de un futbolista, también puede variar nuestra capacidad para ciertas cosas, en estar o no concentrado. O sea, puede marcar la diferencia, el estar enfocado en algo, así como también desenfocarse y distraerse en algún momento. Fíjate tú, digo, que si cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que es un deber de nuestra vida. Sí. De poder estar enfocado. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Aquí nos anima y aquí nos insta precisamente a estar enfocado en Cristo, ¿no? Y Pablo decía también, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa ciertamente hago, olvidando ciertamente lo que queda por detrás, me extiendo hacia lo que está por delante. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una meta. Pero para llegar a esa meta, él precisamente no se podía desenfocar mirando lo que pasó atrás. Si será importante, Freddy, digo, para poder lograr los objetivos en Dios, estar precisamente concentrados. Sí, creo que más en el mundo en que vivimos, ¿no? Sí. Tenemos como cristianos, sabemos que tenemos, como dice el libro de Colosenses 3, allí tenemos que tener puestos la mirada de las cosas de arriba, ¿verdad? Porque sabemos que de allí es donde viene nuestro alimento. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Ahora muchas veces olvidamos el hecho de que no somos de este mundo y empezamos a prestarle atención a cosas que quizás no son importantes para nosotros, o son importantes pero no son prioridades. Y nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Veníamos caminando sobre el agua muy bien, de repente miramos la tormenta y empezamos a hundirnos. Por eso la necesidad de tener nuestros ojos bien puestos en el Señor. ¿Por qué queremos tratar este tema? Porque creo que es un tiempo propicio para poder tratarlo en base a lo que hoy estamos viviendo. En base al tiempo, la actualidad y el tiempo que estamos viviendo, podemos observar que muchas veces las personas se han desenfocado de las cosas importantes que demandan mucha atención en nuestra vida para prestar atención a cosas que realmente no tienen esa prioridad.
y relevancia en nuestra vida. Ahora, ¿de dónde nace precisamente la falta de atención? O dónde nace precisamente, Freddy, la distracción. Y uno lo puede ver hasta en el origen cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y ahí ellos también se desenfocaron, o sea, se distrajeron. Por eso encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde habla acerca de la desobediencia del hombre. Fíjate que la desobediencia del hombre es causa de la distracción. O sea que la desobediencia vino como causa de la distracción. Y dice la palabra de Dios así. El capítulo 3, versículo 5 dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate tú, Freddy, que aquí podemos encontrar que Dios le había dado una ordenanza acerca de qué era lo que tenía que hacer y qué es lo que no debían hacer. Pero sin embargo ellos quebrantan la ley que Dios había establecido para que tuvieran vida, y quebrantan la ley, ¿por qué? Porque precisamente se distrajeron mirando, según lo que dice la palabra de Dios, algo que era agradable a sus ojos, algo que era codiciable para alcanzar sabiduría, y por eso dice que tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Entonces vemos que la distracción siempre va a venir basado en aquellos que nos agradan, en aquello que nos gusta, en aquello que somos susceptibles a desviar nuestra mirada y a dedicarle tiempo o a tomar tiempo. Sí, tenemos que estar conscientes de que estamos compuestos tanto de un espíritu que nos ha dado el Señor y que está dispuesto a la verdad, como dijo el Señor Jesús, que anhela agradar a Dios, que quiere seguir los caminos del Señor, pero también tenemos morando en nosotros esa naturaleza que, si bien el Señor nos dio el poder para avanzarla, aún mora acá. Y si nosotros nos distraemos, y muchas veces el mismo enemigo trata de distraernos, como en este caso, que en esto sí podemos ver claramente el obrar del enemigo. A veces le atribuimos cosas que quizás no le corresponden, ¿verdad? Pero en esto sí que podemos ver la mano del enemigo tratando de distraer al cristiano. Sí. Porque también es como dicen siempre, ¿verdad? Él sabe que un cristiano encendido es peligroso para el reino del mismo enemigo. Así que trata de distraernos y lo va a hacer, él sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Desde el principio es el engañador, el padre de mentiras, entonces siempre busca la estrategia y él conoce nuestros pasos. Él conoce nuestros pasos y tratará de buscarnos. Por eso la necesidad de estar atentos. A pesar de todo, de que el enemigo usa la distracción para desenfocarnos y para llevarnos precisamente a que desobedezcamos lo que Dios le da importancia, podemos ver también, Freddy, de que muchas veces no es fácil poder ver o poder precisamente darnos cuenta de que estamos desenfocados o que estamos siendo distraídos por el enemigo. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Marta. Cuando Jesús fue, y Marta y María dice que había escogido la mejor parte, estar a los pies de Cristo, recibir la palabra de Dios. Y Marta dice que estaba muy afanada en todas las tareas de la casa. Ahora, Marta no se daba cuenta que estaba distraída a lo que verdaderamente tenía una gran relevancia y una gran importancia para su vida. Entonces, si tendremos que tener cuidado y mirar bien, porque a veces no nos damos cuenta. Marta se da cuenta que está distraída cuando Jesús se lo hace ver. Y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. O sea, Marta estaba en los quehaceres, tan ocupada, tan laboriosidad en el servicio para que Jesús se encontrara bien, para atenderlo bien, que no se estaba dando cuenta que ese mover o esa dedicación que estaba teniendo lo estaba llevando a distraerse de lo que verdaderamente tenía gran importancia para su vida, que era la palabra que Jesús le estaba dando. Creo que eso es muy común, como usted decía, doctor. Generalmente cuando caemos bajo la distracción no nos damos cuenta en ese momento. Lo vemos porque creo que muchas veces el enemigo obra primero durmiéndonos de cierta manera, sí. Primero apagando ciertas cosas que son importantes, que son indicadores de cuando el enemigo se acerca, como es la oración, como es una vida velando en la presencia de Dios. Y cuando esos indicadores se van apagando, ahí ya quedamos susceptibles a poder
caer bajo esos ataques de él. Por eso cuando a mí me gusta ese pasaje que el Señor Jesús le dice allí en el huerto de Getsemaní, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque todos podemos ser tentados por el enemigo. Jesús mismo lo fue tentado. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación. Ahora, velar y orar no impide que seamos tentados, pero sí nos guarda de entrar en tentación. Entonces cuando nosotros muchas veces estamos distraídos, cuando no estamos buscando al Señor, entramos en tentación y nos pasa eso, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta ya estamos como Marta, Jesús en la casa y ella prestándole atención a cosas que realmente podían quedar en segundo plano. Es importante ver, porque a veces quizás no le demos la importancia que tiene esta herramienta que usa el enemigo. Sí. Y es la herramienta fundamental. El enemigo sabe qué es lo que es codiciable ante nuestros ojos, qué es lo que es codiciable a nuestro corazón. Él nunca nos va a distraer con algo que a nuestros ojos o a nuestro corazón no sea agradable. Él conoce también. Por eso siempre va a llevarnos a ese terreno de distraernos con aquello que es codiciable, como le pasó precisamente a Eva. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando empezamos a caer en ese terreno de la distracción, lo que hace el enemigo nos va sacando el tiempo de lo que verdaderamente es más importante. Sí. Y cuando queremos acordar, y esto es algo que a muchos le ha pasado, tienen tiempo para todo, pero lo que no tienen tiempo es para estar, como tenía María, el tiempo para estar escuchando la palabra de Dios. Es que está tan afanada por cosas que son tan codiciables que les lleva a robar el tiempo con lo que verdaderamente tendría que tener el primer lugar en su vida. Sí, y creo que muchas veces, claro, robarnos la atención o engañarnos haciéndonos creer que hay cosas más valiosas que aquellas que el Señor mismo nos ha pedido que le prestemos atención. Nosotros nos enfocamos en eso, porque nuestro corazón es así. Tras aquello que le gusta, se enfoca, ¿verdad? Nuestras emociones son así. Y a veces encontramos que nos pasa, y creo que a todos en algún momento de la vida nos hemos tenido que darnos a cobrar a nosotros mismos, o quizás no nosotros mismos, porque ha sido el Espíritu Santo mismo que pone convicción en nosotros decir, no estás descuidando algo, no te estás olvidando de algo que es importante. A mí me gusta pedirle siempre al Señor, pastor, siempre digo, Señor, ayúdame a darle el valor a cada cosa conforme a tu edad, porque a veces damos valor a cosas que nosotros creemos valiosas, pero que para el Señor capaz que no tienen, y nos enfocamos, y como dice usted, le damos el tiempo, la atención, y luego nos damos cuenta que, como dice, es como agua entre las manos, se nos va. Hay un dicho, indudablemente que es un dicho del mundo, pero muy aplicable: el que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces queremos abarcar tanto que indudablemente nos desenfocamos de las cosas que tienen importancia, y en todos los aspectos de la vida. Cuando vos no tenés un enfoque claro de lo que vos querés, y ese enfoque que vos tenés te va a dedicar tiempo, te dedica dinero, te dedica esfuerzo, te dedica preparación, te dedica negación, en todos los aspectos. O sea, te lo voy a llevar, por ejemplo, cuando yo tenía en mi corazón el deseo de hacer mi casa. Y yo me tuve que enfocar en eso. Y para enfocarme en hacer mi casa, Freddy, tuve que delegar otras cosas. Tuve que mirar el objetivo. Estoy hablando acerca de algo natural. Pero y tuve que renunciar a ciertas cosas que eran agradables. Qué lindo unas vacaciones, qué lindo ir allá, qué lindo ir a comer aquello o lo otro. Pero ¿qué pasaba, Freddy? Tenía que tener esas limitaciones. ¿Por qué? Porque indudable, si me distraía, indudable no iba a llevar al objetivo, no iba a llegar a tener el rancho. Ahora, hay mucha gente que quiere lograr el objetivo, pero se distraen con otras cosas. Y se terminan frustrando. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene convicciones claras en la vida de lo que realmente quieren, Freddy. Sí. Ahí está el tema. Por eso, cuando nosotros tenemos las convicciones claras de lo que queremos en la vida, es muy difícil de que nos desenfoquemos. Cuando nosotros sabemos lo que queremos, por eso Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa, él sabía dónde, cuál era la meta, qué era lo que quería lograr en Cristo. Ahora, trayéndolo al nivel espiritual, a nuestra vida espiritual, nosotros también fuimos creados con propósitos.
Así como tenemos propósitos en la vida de formar una familia, en la vida de tener nuestra casa, de progresar y de estudiar para llegar a una profesión, también en la vida espiritual, y con más importancia, también tenemos propósitos. ¿Por qué? Porque ahí hermana todas las cosas. Por eso Jesús dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Ahora, cuando nosotros tratamos de llenarnos de cosas, tratamos de llenarnos de ocupaciones, de responsabilidades, suele pasar que al final ese dicho, que muchas veces dice que mucho abarca, poco aprieta, es realidad. No logramos los objetivos porque nos llenamos de tantas cosas que perdemos el sentido de lo que verdaderamente tiene sentido o tiene verdaderamente propósito en nuestra vida. Hace un tiempo escuchaba a alguien explicar y con mucha razón, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde está la raíz del pecado? ¿Por qué pecamos? Era la pregunta, ¿no? Y él decía, este hermano decía que la raíz de todo pecado es la incredulidad. Entonces yo empiezo a creer que lo que el enemigo me ofrece es mejor que lo que Dios me ofrece. Empiezo a dudar que realmente será bueno lo que estoy haciendo. Sí. ¿Será que vale la pena el sacrificio o la negación que hago como cristiano? Y cuando comienza la duda empiezo justamente a mirar eso. Y uno ve las palabras, justamente usted lo citaba, yo estaba pensando en ese pasaje, cuando el Señor Jesús dice, y a mí creo que nos enseña a poner las prioridades, más buscar primeramente el reino de los cielos. O sea, ahí Él establece, como que dice, las prioridades, donde tienen que estar nuestras convicciones. Y lo demás les vendrá como añadidura. Ahora no dice que busquemos lo demás. Sí. Dice que busquemos el reino de Dios. Ahí tiene que estar centrado. Porque si yo busco algo, me esfuerzo por eso, lo persigo, lo anhelo, lo deseo. Ahora, lo demás les vendrá, dice. Ahora a veces dudamos de que lo demás vaya a venir, que Dios realmente me vaya a suplir lo que me hace falta, que... Y empiezo a enfocarme, no es tan así, yo también tengo que poner, forzarme, y está bien, tenemos que ponerle el esfuerzo y las ganas a todo, pero siempre y cuando no nos enfoquemos de lo que el Señor realmente dijo que era importante, y ese es el reino de Dios por el cual Cristo mismo vino a dar la vida. Ahora, vayamos por partes. ¿Por qué decimos que es importante el estar enfocado? Bueno, ya lo dijimos porque la palabra del Señor nos insta a poder estar enfocados. Lo vemos cuando dice velar y orar, o sea, estar enfocados. Pero también tenemos que saber cuáles son las consecuencias de las distracciones. Y una de las cosas, por ejemplo, es retrasamos el progreso en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida. Hay cosas que las podíamos haber alcanzado antes, pero que muchas veces no las alcanzamos, y hay gente que no las alcanza, precisamente por las distracciones. Se terminan hundiendo por andar mirando a su alrededor y no enfocarse en la meta que Dios ha puesto e instalado en su corazón. Nos volvemos improductivos, Freddy. Sí. Entonces, después que terminamos que insatisfechos, terminamos amargados, terminamos diciendo, ¿valió la pena esto? Y si miramos internamente, tenemos que ver que muchas veces no hemos tenido el resultado en nuestra vida espiritual y ha sido por las distracciones que ha habido en el camino. Esa es la herramienta que usa el enemigo. Tratar de distraer, ¿para qué? Para que el progreso y el desarrollo de nuestra vida espiritual no crezca y para que los propósitos de Dios no sean establecidos en nuestra vida, sino que Él trata de cortar. Dios tenía un propósito con el primer matrimonio que creó, pero lo trató de cortar, ¿qué? Trayéndole distracción, mostrándole algo codiciable a sus ojos, para retrasar lo que Dios tenía para ellos. Sí, le pasó a muchos hombres del Señor, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Sansón con Dalila, Sí. lo vemos en la vida de David, cuando Sí. David también cede ante las distracciones, pero creo que sí, pastor, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando nosotros olvidamos que las cosas, los propósitos de Dios, las cosas de Dios, no es que caen así nomás como del cielo, como si nada, que yo voy viviendo la vida como sé y bueno, en algún momento me van a alcanzar, sino que si bien es por gracia, los propósitos del Señor, también hay una parte nuestra que es, por algo el Señor dijo, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demanda una búsqueda continua de nuestra parte. Y el frenar esa búsqueda obviamente que también detiene el obrar de Dios en nuestra vida. Y si el propósito de Dios se detiene en mí, también se detiene a través de mí. Y realmente es
Es Sí. feo pensar, yo a veces pienso, pastor, que esa es una de las cosas que a veces me da cierto miedo pensar. Digo, no quiero llegar a cierta edad, o no quiero llegar Sí. el día de mañana delante del Señor y el Señor me diga, mira, todo esto era lo que podías haber alcanzado, pero no llegaste porque no le pusiste ganas, o porque no lo buscaste, o porque no lo quisiste, o porque te distrajiste Sí. tras otras cosas. Y creo que eso es realmente feo. Por eso, la necesidad de realmente anhelar más que nada nuestro crecimiento espiritual, porque no hay nada que llene nuestra vida como lo hacen los propósitos del Señor. Por eso es interesante poder comprender esa herramienta que usa el enemigo, que nos lleva muchas veces a quitarnos la fuerza y nos lleva también muchas veces, Fede, a no ser personas comprometidas. Yo digo, ¿valdrá algo en la vida realmente que nos comprometamos tanto como el Señor? ¿Por qué muchas veces no hay ese compromiso que realmente tendría que tener el ser humano? Por esa gratitud que tendría que tener con el Señor. Sí. Y muchas veces no hay ese compromiso, no digo aquellos que tengan sus limitaciones, pero yo estoy hablando de aquellos que las limitaciones no son los impedimentos físicos o impedimentos de otras cosas que puedan tener, sino que precisamente son por las distracciones que el enemigo le está ofreciendo en el trayecto del camino. Y eso es lo que usa el enemigo. Usa precisamente distraer tu vida con cosas que son agradables para que tú no te vuelvas comprometido con Dios. ¿Qué es lo que le pasaba a Marta? ¿Por qué no estaba tan comprometida en recibir la palabra de Dios? Imagínense, ¿por qué no estaba tan comprometida en estar en la iglesia? Estaba Cristo predicando. ¿Por qué no estaba tan comprometida en la lectura, en lo que Jesús le estaba enseñando en ese momento? Porque indudablemente estaba afanada. Estaba distraída con ciertas cosas que no eran malas, eran buenas. Porque el enemigo a veces no te distrae con cosas malas. Te distraen con cosas que verdaderamente son buenas. ¿Y está mal que haga esto? No, puede ser que esté bien. Lo mal que está es que te está desenfocando de lo que realmente tendría que tener mayor importancia y te está robando el tiempo a lo que aquello te puede producir más productividad en tu vida. Creo que ese es el tema, ¿verdad? También, que a veces quizás estábamos hablando y muchas veces quizás se puede asociar el tema de distraernos con cosas y lo asociamos quizás a cosas que son pecados, que están mal. Pero Sí. no va solo por ahí, sino que muchas veces las distracciones vienen justamente con cosas buenas. Sí, sí. Con cosas que, mire, creo que hay muchas veces, inclusive, hay cristianos que se distraen con el servicio mismo y abandonan, por ejemplo, la búsqueda. Porque eso es lo que le pasó a Marta, ¿verdad? Sí. Distraerse de la búsqueda profunda del Señor por servir al Señor, que no era mal. Uh-huh. Y claro que servir a Dios es muy bueno, en sobremanera bueno, pero no reemplaza lo otro que es la búsqueda tan necesaria del Señor. ¿Por qué? Porque en fin de todas las cuentas el Señor dice que lo que está buscando son adoradores. Y el servicio y todas las cosas son buenas cuando vienen. Mira, ahí el Salmo 1, pastor, dice que cuando nosotros nos encargamos de meditar en la palabra del Señor, cuando nos encargamos de realmente deleitarnos en Dios, dice que prosperaremos en todo lo que hagamos. Sí. O sea, todo te saldrá bien, dice. O sea, que no dice que para deleitarme en Dios tengo que dejar todas las cosas, sino que si yo busco a Dios, todo me sale bien. Entonces capaz que estás pensando, yo tengo que dejar, entonces tengo que dejar todo para poder buscar a Dios. No, no se trata de eso. Si buscas a Dios, al contrario, te va a ir bien en todas las cosas. El hecho de desenfocarnos, Jesús mismo lo dijo que eso iba a suceder. Por eso ahí en la palabra del sembrador, donde ahí en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos precisamente cuántas cosas dijo Jesús que haría y traía como tropiezo de que la palabra de Dios no se pudiera desarrollar en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque se han distraído precisamente por los afanes del siglo, por los engaños y la riqueza, por las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la palabra de Dios se hace infructuosa. O sea que Jesús mismo sabía que iba a pasar. Ahora, entonces encontramos que estos son los que son sembrados entre espinos, o sea, no es una buena tierra. Ahora, ¿por qué no es una buena tierra? Porque precisamente, Freddy, volvemos al principio donde habíamos compartido, habíamos dicho, el que tiene las convicciones claras, es muy difícil
de ser distraído. Pero el que no tiene las convicciones claras, el que tiene las convicciones claras es una buena tierra. El que no tiene las convicciones claras se distrae por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque su corazón es una tierra que está llena de espinos. Sí. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque, o sea, ver que hay cosas que pueden frenar el obrar de la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios tan poderosa y teniendo el poder para crear tantas cosas en nosotros, porque a través de la palabra de Dios es que Dios, que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, nos transforma, nos cambia, obra en nosotros, pero pensar que este tipo de cosas realmente pueda frenar, y acá creo que está claro lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo frena el progreso? Sí. O sea, los espinos, como dice el versículo que usted está compartiendo, ahogan la palabra, o sea, frenan totalmente el progreso y el obrar de Dios que Dios quiere llevar adelante. Frena el crecimiento, frena la bendición, porque el no permitir de que la palabra de Dios se vaya desarrollando en el corazón de la persona, imperiosamente no va a poder también ser sembrada en el hogar. Por eso encontramos tantos cristianos en la cual no se ve precisamente la bendición en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. ¿Por qué? Porque están siendo distraídos por todas estas cositas que Jesús mismo había dicho. Y eso lo hace ser improductivo. Pero hay una promesa, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra de Dios, la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea, aquellos que están enfocados en la palabra, lo que oyen, están enfocados en la enseñanza de Cristo, indudablemente da fruto. Sí. En todos lados, Fred. Dan fruto en el hogar, dan fruto en su área económica, dan fruto en su vida personal, dan fruto en sus relaciones, dan fruto en el lugar donde Dios los pone para servir. ¿Pero por qué? Porque están enfocados. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que precisamente no salen del salmo? No tienen algo, no ha habido crecimiento, porque precisamente hay muchos espinos que están ahogando el crecimiento de la palabra de Dios. Sí. Entonces no puede desarrollarse. Claro. Yo creo que, pastor, siempre digo que el poder crecer en la palabra de Dios, el poder, siempre digo que no se trata tanto de tener un buen entendimiento, sino de tener un corazón apropiado. Y creo que en este pasaje queda más que claro que eso es lo que necesitamos realmente para poder crecer. Guardar nuestro corazón, porque como dice la palabra de Dios, de allí mana la vida. Yo estoy leyendo junto con usted y en su Biblia el pasaje, pastor, y dice: las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. O sea que es algo que entra, y si es algo que entra, es algo que yo puedo evitar a que eso entre. Sí. Entonces van a tratar de entrar esas cosas, los afanes de la vida, y están en nuestro diario vivir. Pero yo lo que tengo que hacer es impedir que esas cosas entren realmente a mi corazón. Qué importante tener las convicciones claras. Sí. Vemos tanto a veces jóvenes, por ejemplo, tan lindos en el Señor, y que a veces también se han distraído por un muchachito que vino, por una muchachita que vino, y no han sabido esperar porque no han tenido claro la meta que tenían. Sí. Entonces se han adelantado a los propósitos de Dios, se han adelantado a los tiempos de Dios y han frenado el progreso, han frenado su llamado. Por eso sí será importante, ponernos en las manos de Dios y no dejarnos distraer por las cosas que muchas veces son agradables, son lindas. No digo que sean malas, pero que muchas veces también tenemos que atravesar ciertas cosas desagradables por causa de que hemos sido desenfocados de eso. Por eso esa necesidad, como usted dice, pastor, de fundar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Creo que cuando la palabra del Señor realmente ha ganado nuestro corazón, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, meditamos en la palabra de Dios, tenemos esas convicciones claras para tomar esas decisiones y poder realmente ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, y no perder tiempo en cosas que quizás veces, no solamente que no aprovechen, sino que muchas veces también nos llevan a sufrir y a vivir consecuencias que Dios nos quiere para nuestras vidas. Mirá qué lindo, porque Jesús dijo: vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no nos afanéis en el día de mañana, por el día de mañana no traerá su afán, basta cada día su propio mal. Ahora Jesús estaba diciendo: usted no se distraiga. ¿En qué quería que no se distrajera? Precisamente en el área de las cosas materiales. Sí. Y el corazón del ser humano es muy susceptible, precisamente en lo material, en lo económico, ponerlo en primer lugar.
Y Jesús te estaba diciendo, ustedes no se distraigan en esto. ¿Por qué? Porque si vemos anteriormente, en el texto dice, miren las aves del cielo que no siembra, que ni ciega, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ustedes no valen más que ella. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús mismo estaba diciendo, por más que te distraiga poniéndole más interés en lo económico, en querer progresar, en querer tener algo, que no está mal, que está bien, pero que si nosotros no tenemos las cosas claras, no sabemos cuál es lo que realmente tiene que tener el primer lugar, puede llevarnos precisamente a generar en nuestro corazón una codicia. Por eso Jesús le llamó la atención y diciendo, ustedes no se afanen por el día de mañana, porque cada día traerá su propio mal. Entonces, su propio afán. Entonces, qué interesante es poner también aún en esas cosas que nos distraen. Mucha gente que está distraída en esas cosas materiales. ¿Qué es lo que nos vende el mundo en que vivimos? Prende la tele, bueno. Prendemos la tele, las redes sociales, sí. cuando salimos, las ofertas, todo. Y vivimos en un tiempo donde, como se dice, donde reina el consumismo, el materialismo. Entonces ese tipo de cosas tienden a pasar. Y el Señor Jesús, como te dice, pastor, nos advirtió de todo ese tipo de cosas. Por eso a mí me gusta cuando el Señor usa mucho la expresión mirar, ¿verdad? Sí, mirar en la Escritura, para referirse a prestar atención en algo o a prestar atención para aprender, como es el caso que usted está convirtiendo. Miren las aves del cielo, o sea, enfóquense, presten atención en las aves del cielo para ver cómo son ellas, y Dios obra de la misma manera con ustedes. Pero también en otras ocasiones Él dice, miren, pero como diciendo, tengan cuidado. Y una de las cosas es justamente, Él dice que nos miremos y nos guardemos de toda avaricia. Que nos miremos allí en Lucas 12:15, en Lucas 21:34, dice, miren y guárdense de los afanes de esta vida. Y hay muchos miren del Señor a lo largo de la palabra que son llamados de atención realmente a no distraernos en las cosas de este mundo. Y mire, pastor, hay cosas que realmente son sorprendentes, las distracciones. Hay algo que él también dice, miren, y que yo me sorprendía mientras leía la palabra esta mañana. Que él en una oportunidad dice, miren, que no haya ninguno de vosotros que deje de alcanzar la gracia del Señor porque se anide en vosotros alguna raíz de amargura. Sí. Y me dice, no, pero nadie se distrae. Nadie se distrae conscientemente quizás, pero a veces también el enemigo generalmente usa lo que nos gusta, pero también a veces puede usar cosas que delicadamente entran y nos pueden llevar a distraernos, porque cuánta gente también es distraída por ese tipo de cosas, porque está ofendida con alguien, porque está amargado, porque le hicieron. Y ese tipo de cosas también nos pueden llevar a distraernos. Por eso hay tantas cosas lindas que el Señor nos llamó a poner la mirada y cosas que nos llamó a no poner la mirada. Y como decía usted, pastor, creo que es algo realmente oportuno en este tiempo, cuidarnos mucho de no poner la mirada en lo material, que es lo que el mundo pone. Con respecto a lo que tú hablas, porque muchas cosas, gente está distraída en cosas que realmente en cuestión, en discusión y como tú decías. Fíjate lo que dice Tito. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y mira lo que dice más adelante, Freddy. Pero evita las cuestiones necias. Dice, y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué linda enseñanza, porque realmente nos está diciendo, hay mucha gente que se está distrayendo en cosas que no son provechosas, en cosas que no edifican. Entonces, hoy lo vemos aún a todos los cristianos, en muchos cristianos, que debe estar metido en la palabra de Dios, en lo que edifica, en lo que va preparando su vida. Hoy están más hablando de la vacuna, Freddy, de lo que te inyecta, de lo que no te inyecta, si te puede vacunar, que tuvimos que hacer nosotros un programa para decirle a los hermanos, dejen eso. Ocúpense de las cosas espirituales y dejemos las cosas científicas para aquellos se han preparado en esto, en la medicina, en el sentido. Pero nosotros hemos sido preparados ¿para qué? Para hablar las cosas del Señor. Sí, exacto. Sí. Pero hoy todo el mundo está con eso. Mira, yo no sé cuántos mensajes me mandan con el tema esto, pero ¿edifica eso? No.
Distrae. Fred, distrae mucho. Entonces, te saca verdaderamente del propósito de lo que verdaderamente tendríamos que ocuparnos, de la palabra de Dios. Yo creo que en medio de todas esas discusiones, de esas ganas de pelear muchas veces, yo creo que hay mucho también de falta de humildad o presencia de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Porque creemos que podemos saber todo, que tenemos todas las respuestas y, como dice usted, tenemos que reconocer que Dios nos ha dado un encargo y es la palabra de Dios. Sí. Y no es ocuparnos de si la vacuna, si el chip, no es eso. Y debemos de saber reconocer nuestras limitaciones, saber que hay cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque si tratamos de saber lo que no sabemos, podemos, como dice, es clarísima la palabra en ese pasaje, ¿verdad? Podemos distraernos en cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas nada más. Por eso, qué importante es estar autoanalizándonos continuamente. Sí. ¿Qué es lo que realmente le estamos dedicando el mayor tiempo de nuestra vida? ¿Qué es lo que ocupa el mayor tiempo de nuestros pensamientos? Como seres cristianos, como cristianos que somos, nos debería ocupar precisamente esto. Por eso, indudablemente, si no hay, creo, Freddy, que no hay dos maneras de pensar, así que sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el rapto de la iglesia es eminente por todas las cuestiones y las cosas que estamos viendo que están sucediendo. Y como el enemigo sabe que todo lo que está aconteciendo es una lamparita que se prende para decirle a la iglesia, Cristo viene pronto, es que precisamente lo que deberíamos nosotros ocuparnos es de nuestra salvación. Y dejar de estar ocupándonos en cosas que hoy están y mañana no van a estar. A veces hay gente que se distrae con las familias, se distrae con tantas cosas que el mundo le está ofreciendo. Pero qué bueno que en este día, si algo te está distrayendo y esa distracción te está robando el tiempo que requieres y que necesitas para hacer crecer tu alma, tu relación con Dios, pueda ser despertado, porque el Señor viene pronto. Necesitamos realmente estar en este tiempo más que nunca, ¿verdad? Enfocado en las cosas del Señor. Quizás, como decía usted, pastor, no tenemos la interpretación y las respuestas a todo lo que está pasando, pero sí hay algo que sabemos que son señales, que el Señor nos ha dejado para que estemos atentos, ¿verdad? Y una de las cosas que Él también justamente nos encargó es velar y estar atentos en estos tiempos, para que no nos sorprenda ese día, ¿verdad? Debemos de tener, saber que vivimos último tiempo y más que nunca, saber que la maldad, el mundo avanza y que para nosotros nos queda poco tiempo. Entonces, estar enfocado, no perder el tiempo en cosas que realmente no edifican, sino saber que aprovechar cada día de vida que el Señor nos da. Y bueno, el Señor nos da la vida a nosotros, poder entregar cada área de nuestra vida también al Señor. Quiero ir terminando el programa, pero haciendo énfasis en lo que último hablamos. Evita las cuestiones necias. A veces hay cosas que no edifican para nada. A veces hay cosas que tenemos que desechar. A veces hay cosas que verdaderamente tendríamos que sacarlas de nuestras vidas. Porque lo único que está logrando es que nos enfoquemos en esto y perdamos el verdadero objetivo como iglesia de lo que somos. Alcanzar el perdido, alcanzar el que no conoce a Cristo. Por eso en este programa queremos animarte a ti también. Si el enemigo ha procurado o ha hecho de que te desenfoques, quizás en este día puedas decir, bueno, hay cosas necias que tengo que sacarlas, que veo que me han detenido, no me han hecho progresar, me han frenado el desarrollo espiritual, que podamos ser movidos a través del Espíritu Santo a tomar conciencia y saber a lo que hemos sido llamados a realizar y a dejar las demás cosas en las manos del Señor. Sí, pastor, el Señor ha puesto realmente un potencial, un propósito, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado virtudes y cosas que realmente es todo lo que tú necesitas para que el propósito de Dios se lleve adelante en tu vida. Entonces, no permitas que el enemigo te robe el gusto de disfrutar lo que Dios quiere hacer a través de ti. No permita que en el último minuto
te hagan un gol en tu vida. Sí. No permita que después de tantos esfuerzos termines perdiendo el partido de la vida. Porque no hay mayor frustración haber remado tanto y haber muerto en la orilla. No hay mayor desazón el saber haber hecho tanto y que por una distracción pierdas el objetivo en el cual fuimos llamados, alcanzar la salvación de nuestra alma. Por eso te animo a que, bueno, si hay algo que tú realmente te estás dando cuenta que te estás distrayendo, vuélvete a Dios. Si hay algo que realmente te estás dando cuenta que te está distrayendo y te está robando el tiempo que tendrías que estar a los pies de Cristo, vuélvete al Señor. Cambia esa actitud. Quita todas aquellas distracciones y sean buenas o sean malas, o si son buenas, bueno, ponenle en el lugar donde tienen que estar, pero que tu prioridad pueda ser aquello que Jesús te dijo que teníamos que hacer. Más primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido como un regalo de parte de Dios. Nos vamos, Fred. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos los hermanos y todos aquellos que nos acompañan en este día por haber estado y compartido este tiempo con nosotros. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.